Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Bienvenidos y bienvenidas al canal del Rincón del Sano. Y vamos con un vídeo que pidió uno de los suscriptores del canal, muy querido además, con el que tuve la grandísima oportunidad de tener una charla con él en su canal, que se llama Alex, que nos ha pedido, ya que tocamos la naltrexona, esta es la tercera vez que tocamos la naltrexona. Hemos hablado de la naltrexona en los tratamientos de alcoholismo crónico, porque realmente su principal uso es como un antagonista de los receptores opioides para el tratamiento de trastornos por abuso de sustancias, normalmente heroína o alcohol. Y la naltrexona también la tocamos en los vídeos de síndrome de fatiga crónica que subimos recientemente, y comenté que debido a ese efecto que tenía la naltrexona sobre los receptores opioides podría ser útil e interesante para mejorar la respuesta inmunitaria y mejorar la acción de las endorfinas endógenas en dichos receptores, que podrían estar alterados o podrían estar desensibilizados a causa del estrés y del constante dolor que vas soportando cada día. En esta ocasión vamos a hablar de la naltrexona y la testosterona. ¿Qué impacto tiene la naltrexona en los niveles de testosterona? Y si sería interesante utilizar dosis bajas de naltrexona, si es verdad que sirven para subir los niveles de testosterona, o si hay que manejar dosis altas, y si al final el beneficio-riesgo merece la pena. La naltrexona es un fármaco muy seguro, ya lo comentamos anteriormente, bastante seguro, pero ¿para qué te vas a medicar si no sirve de nada? Pues quizás haya personas que quieran buscar respuestas en este vídeo, y las voy a dar, vamos a entregarlas. Quizás haya personas las que estén más familiarizadas con el mundo del culturismo y la farmacología deportiva, lo que ya les diga le va a resultar muy familiar y seguramente suene repetitivo, pero hay mucha gente que seguramente llegue de nuevas. Entonces vamos a pensar en esas personas, ¿vale? Que yo sé que hay gente que sabe mucho, entonces vamos a pensar en las personas que pueden llegar de nuevas. Y hay que hablar de algunas cositas sobre la naltrexona. ¿La naltrexona sirve para aumentar los niveles de testosterona? Yo déjame que te diga, si te quieres ahorrar el vídeo, que no te va a servir para potenciar los niveles de testosterona, al menos si buscas ayuda, si buscas una ayuda ergogénica o aumentar tu rendimiento deportivo, o si sufres hipogonadismo idiopático a causa de una disfunción mitocondrial. Querido amigo, no te va a servir la naltrexona. Pero bueno, vamos a hablar de la naltrexona un poquito. Recordatorio de lo que estuvimos hablando en vídeos anteriores, ¿vale? En algunas cosas no me voy a entretener porque ya lo he dicho, son cosas que tendríamos que saber. Antagonista de los receptores opioides mu, delta y kappa. Acordaros que tiene más afinidad por el receptor kappa. La naltrexona, la molécula original, el 6-beta-naltrexol, tiene más afinidad por el receptor mu. Acordaros, muy importante eso. La molécula original, la naltrexona, es un agonista parcial débil utilizado en dosis bajas de receptores opioides, especialmente del kappa. En el kappa que actuaban las dinorfinas, dinorfina A y dinorfina B. Importante esto. Y tenemos luego un metabolito que se produce tras el primer paso hepático que sufre la naltrexona, llamado 6-beta-naltrexol, que tiene 3 veces, una vida media 3 veces mayor, y que es un antagonista neutro del receptor opioide, ¿vale? Impidiendo las acciones de las endorfinas endógenas, ¿de acuerdo? O de otros opioides farmacológicos, como por ejemplo la morfina, la codeína, el kratom, que tengo pendiente traer un vídeo de esta planta. Bueno, la naltrexona tiene una vida media corta de unas 4 horas, suministrada de forma oral, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el 6-beta-naltrexol, que tiene una vida media 3 veces mayor, aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente, en función de la literatura que consultéis. Pero tenemos que recordar que los efectos en los receptores opioides son prolongados, de unas 96 horas. Aunque la vida media del fármaco sea de 4 horas, o sea de 6 horas, o sea de 12 horas, los efectos en los receptores opioides son prolongados. Son prolongados. Y acordaros que si la voy tomando todos los días se va cronificando. Por eso hay gente que la toma de forma intermitente. Bien, ¿cuál es el objetivo que yo quiero conseguir a la hora de tomar la naltrexona? Bloquear la señal inhibidora del receptor mu y kappa sobre la liberación del LH, sobre la liberación de la hormona luteinizante, conocida también como lutropina. La lutropina se une al receptor del LH que tiene el testículo, en las células de Leydig del testículo, para iniciar el ciclo de la conocido como esteroidogénesis, el ciclo de la esteroidogénesis, que aquí en el canal lo hemos dicho ya 450 millones de veces. El ciclo de la esteroidogénesis, muy importante para sintetizar andrógeno, para sintetizar estradiol, para sintetizar testosterona, para sintetizar corticosterona, para sintetizar cortisol. ¿Y qué necesitamos para llevar a cabo todo esto? Colesterol. Necesito que el colesterol pase de la membrana externa de la mitocondria a la membrana interna, para que se produzca un clivaje de esa cadena carbonada lateral y produzca prenenolona. Y la prenenolona luego en diferentes pasos la que yo quiero, que es la testo. Entonces, al yo bloquear los receptores opioides que están interactuando, que el receptor opioide mu y kappa están interactuando, quizás como las endorfinas endógenas de mi cuerpo, que pudieran estar elevadas a causa del estrés,
que puedan estar elevadas a causa del estrés, porque el estrés incrementa la elevación de las endorfinas, podría dejar a ese receptor muy activado y producir una señal inhibidora en la secreción del LH. La secreción del LH es pulsátil, no me interesa secretar a las 10 de la mañana y tirarme 10 horas sin LH. Pulsátil es que va teniendo pequeños pulsos durante el día, para que la liberación y la secreción luego del LH, bueno, las acciones del LH luego sobre el testículo, sean proporcionadas y equilibradas. No quiero tener testo a las 10 de la mañana por las nubes y a las 10 de la noche tenerla en coma. Eso no es equilibrio ni es homeostasis. Necesito equilibrio, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a buscar al final. El propósito de utilizar la naltrexona para potenciar la testo es bloquear la señal inhibidora que ofrece el receptor muy kappa cuando están sobreactivados sobre la liberación del LH. A ver si alguien se piensa que activar estos receptores es malo. No hablamos de eso, cuidado con las interpretaciones. ¿Qué consigue también la naltrexona? Mejorar la sensibilidad de las endorfinas endógenas sobre receptores opioides, especialmente en dosis baja. Pues si utilizo dosis altas, no es que mejore la sensibilidad, es que la estoy anulando. La anulo y voy a tener un efecto contrario, va a afectar al estado de ánimo, me va a quedar bajito, no quiero. Entonces, quiero utilizar dosis bajas. Ya sabéis que la naltrexona también aumenta la respuesta inmunitaria, lo estuvimos comentando en el último vídeo, ya que al bloquear los receptores opioides abrimos los canales de calcio, sobre todo los canales de calcio unidos a los receptores potenciales transitorios que estaban asociados al dolor. Cuando yo activo el receptor muy opioide, o el kappa o el delta, ya sabéis que la activación de estos receptores produce siempre un efecto analgésico. Luego cada uno tiene sus particularidades, pero el efecto primario es analgésico. Tenemos que recordar que al activarlos, al agonizarlos, se bloquean los canales de calcio, por eso me ayudan a modular el dolor. Entonces, si yo los bloqueo, lo que aumenta la respuesta inmunitaria porque mejora la señalización del calcio, ya que se abren esos canales de calcio y los linfocitos, los natural killers sobre todo, y los linfocitos T citotóxicos, mejoran su actividad, ya que necesitan calcio para poder actuar. ¿Qué formas de naltrexona son las adecuadas para mejorar los niveles de testo? Las formas sublinguales. Si buscáis referencia y bibliografía, yo lo he estado buscando a ver si encontraba alguna fuente que pudiese darme información sobre el uso de la naltrexona en forma sublingual en los niveles de testosterona, pero no he encontrado nada, casi todo ha sido con dosis altas, ¿vale? Y son las dosis altas las que han beneficiado la secreción endógena de testosterona, gracias a mejorar el pulso de la LH, ¿de acuerdo? Ya que aumenta el pulso de la LH al bloquear los receptores opioides. Entonces, a mí, ya sabéis que yo aquí divulgo ciencia, al final yo divulgo mucho contenido sobre salud y de la mano de la ciencia, siempre, yo no me saco la información de bolsillo. Pero siempre me gusta recoger pequeños trocitos de evidencias anecdóticas para ver si hay gente que ha probado las formas sublinguales. Si hay gente que sí que ha notado, comprobando con analíticas, que las formas sublinguales de naltrexona son las que mejor funcionan. ¿Por qué una forma sublingual? Explícame. Pues la forma sublingual se salta al primer paso hepático. Entonces, lo que conseguimos es que trabaje la naltrexona y no el 6-beta-naltrexol sobre esos receptores opioides. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado, lo dije en el vídeo anterior, que el 6-beta-naltrexol es un antagonista neutro receptor opioide, no es un agonista parcial débil como sería la naltrexona. Y esto acorta muchísimo su vida media, para que no estén los receptores opioides interactuando todo el día con la naltrexona y con los metabolitos de la naltrexona. En este caso el más activo, que es el 6-beta-naltrexol. Para mejorar sobre todo la sensibilidad a las endorfinas endógenas, porque si yo estoy bloqueando los receptores todo el día, las endorfinas, no voy a mejorar la sensibilidad de las endorfinas. ¿Qué hacen las endorfinas? Por eso mejora también el estado de ánimo y aumenta la libido. Aumenta la libido, perdón, siempre digo la libido, no es esdrújula, la libido, con el uso de la naltrexona. ¿Por qué aumenta la libido? En primer lugar, porque la naltrexona, al mejorar la sensibilidad, en dosis bajas sobre todo, ¿vale? Al mejorar la sensibilidad, porque, bueno, sobre todo, no es que tiene que ser en dosis bajas. Al mejorar la sensibilidad de las endorfinas endógenas, ¿qué es lo que provocan las endorfinas? Un bloqueo en la liberación de GABA. Las interneuronas GABAérgicas que están ubicadas en el área tegmental ventral, desde donde se van a producir proyecciones de dopamina al resto de las partes del cerebro, sobre todo a zonas corticales y zonas frontales. Las neuronas GABA lo que quieren es frenar la transmisión de dopamina, para evitar una toxicidad, para evitar una sobreexposición a la dopamina, ¿vale? Para evitar una sobreexposición a la dopamina. Necesito las neuronas GABA, estas interneuronas GABAérgicas, son interneuronas, son como una especie de freno, son como esos resaltos que ves en la carretera, en las urbanizaciones, para que no vayas a 90 por hora en la urbanización y pilles a un perro, si vas despistado, te pone una serie de resaltos para que diga, bueno, ya si vas rápido, la suspensión del coche se te va a quedar, pues, fina. Pues las interneuronas GABAérgicas interactuarían parecido a estos badenes que pone en las carreteras
así rectas en medio de las urbanizaciones para que en vez de ir a 90 por hora vayas a 40 por miedo a que se te estropee la suspensión del coche. Pues un poquito parecido, ¿vale? Sería la función de estas interneuronas GABAérgicas. Las endorfinas bloquean las acciones del GABA y aumentan la liberación de dopamina, y que esta dopamina interactúa con los centros de recompensa, sobre todo los centros de recompensa donde estaban núcleo accumbens y cuerpo estriado, muy importante, y también una pequeña extensión de la amígdala. Por eso se refuerza el consumo de drogas. Esto es lo más importante, se refuerza el consumo de drogas, y con el consumo crónico de drogas como la cocaína o la heroína, la secreción de endorfinas va disminuyendo, la señal de dopamina va disminuyendo y necesitas cada vez más droga para tener la misma sensación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, eso es algo que yo creo que ya sabe todo el mundo. Por eso las formas sublinguales de la naltrexona serían más interesantes. Primero, porque la vida media será muy pequeña, se salta el primer paso hepático y sigo trabajando de forma agonista parcial débil con la naltrexona, y me ahorro tener niveles altos de 6-beta-naltrexol, ¿de acuerdo? Que es un antagonista neutro de estos receptores opoides y su vida media es mucho mayor, y los efectos prolongados de los receptores opoides también son mayores gracias al 6-beta-naltrexol. Para mejorar el pulso de la LH, dosis mínimo de 50 miligramos. Y lo vais a ver en la bibliografía que voy a acompañar a este vídeo. Mínimo dosis de 50 miligramos. Por tanto, ya no te interesa. El aumento de libido en hombres, como he comentado, por la liberación de dopamina derivado de las acciones de las endorfinas en sus correspondientes receptores. Alfa, gamma y beta endorfinas son las principales, que eran procedentes de la beta lipotropina, que también tiene propiedades opioides, lo que pasa es que son muy suaves. Esto lo explicamos en el vídeo anterior, ¿vale? Miraros ese vídeo también de la naltrexona. También las dinorfinas, cuando interactúan con el receptor kappa, aumenta la actividad de las fosfodiesterasas y se reduce la concentración de AMP cíclico. Entonces, uno de los beneficios que puedes encontrar con la naltrexona para mejorar la disfunción eréctil es que al bloquear los receptores kappa con la naltrexona voy a evitar la unión de las dinorfinas con el receptor kappa. Por lo tanto, estoy en parte inhibiendo ligeramente la acción de las fosfodiesterasas, como haría la Viagra, por ejemplo, o el Cialis. Entonces mejoraría la llegada y el mantenimiento de sangre en el miembro, y por esa señal dopaminérgica derivada de las endorfinas, por ese bloqueo suave en receptores opioides, con la naltrexona, con la molécula original, conseguiré un aumento de la libido. Y esto se ha comprobado tanto en hombres como en ratones. Y por último decir que no es mejor que el clomifeno en terapia por ciclo, ¿vale? A ver... Oye, esto me puede servir por una terapia por ciclo en vez de utilizar como clomifeno, porque como aumenta el pulso de LH y puedo aumentar mi nivel de testosterona. Yo, por ahí analíticas, en la referencia no he visto analíticas, así que luego veréis algún motivado por ahí que a lo mejor te dice: yo la tomé y la testo de 300 y me puse en 800. Pero eso a nivel deportivo, ¿qué rendimiento te va a aportar? Si tú estás bien. Además, muchas veces los niveles elevados de endorfinas vienen por estrés o por entrenar demasiado. Entonces, ¿qué te va a aportar más beneficio? ¿Utilizar la naltrexona o planificar mejor tus entrenamientos? Pregunto. ¿Qué crees que tiene más sentido? ¿En una planificación o durante una preparación? ¿Qué tiene más sentido? ¿Utilizar la naltrexona o reducir las cargas de entrenamiento si están elevadas? ¿Mejorar la planificación? ¿Mejorar el sueño? ¿Mejorar el descanso? Evitar también el estrés fuera del entrenamiento, que quizás también sea elevado, porque mucha gente sobreentrena y planifica mal las cargas de entrenamiento, son excesivas. Ya simplemente, vamos a hablar por mencionar, pero aquí puedo hablar mucho más. Ya no solamente por la caída de hormonas tiroideas que vas a tener por el exceso de estrés, sino también por el aumento de prolactina que se va a producir para protegerte del estrés, que en parte te va a estar inhibiendo también el pulso del LH. Y la naltrexona va a hacer bien poco aquí. Entonces, por supuesto que no es mejor que el clomifeno ni que el omitrel, pero vamos, ni lugar a dudas. El omitrel es el rey de las PCTs, aparte que tiene mejora mucho más la señalización sobre el receptor del ALH que tiene la célula de Leydig, muchísimo mejor. Primero, el clomifeno produce un trucaje en los receptores, porque es un modulador selectivo del receptor estrogénico. A nivel hipotalámico produce un trucaje para que el hipotálamo piense que te está faltando estrógeno. Va a seguir aumentando el pulso del ALH, al igual que haría también el tamoxifeno. Tienen particularidades, ya sabéis, más que el clomifeno, en clomifeno sería más interesante, pero el HCG sigue siendo la reina. ¿Cómo vas a comparar el HCG con la naltrexona para subir la testosterona? Es que no tiene ni pie ni cabeza esa teoría. O sea, un fármaco que interactúa directamente con el receptor de la LH, como el HCG, que tiene una similitud muy parecida a la LH, aunque la subunidad beta ya sabéis que es diferente. La del HCG creo que eran... no me acuerdo. La subunidad alfa es similar a LH, FSH, TSH y el HCG
son muy parecidas. La subunidad alfa son iguales en todas. La que cambia es la beta, que es la que luego le da afinidad o especificidad por un receptor u otro. Pero el clomifeno y el HCG siempre van a ser mucho más interesantes en terapias por ciclo de acuerdo con una naltrexona. Y si ya tienes el testículo atrofiado o tienes esas células de Leydig, las tienes deterioradas por la toxicidad que provocaría los niveles altos de testosterona derivados de ciclos con anabólicos, pues ya la naltrexona va a hacer bien poco, ¿de acuerdo? Esto lo veo más interesante, ya lo comentamos. La naltrexona va bien para aquellas personas que están pasando por síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, encefalitis miálgica, que es al final lo mismo que síndrome de fatiga crónica, por dolor crónico, esclerosis múltiple, mialgias, este tipo de personas que están incluso pasando por enfermedades autoinmunes. La naltrexona sí que puede venir bien. Pero estas personas tienen mucho estrés en su cuerpo, están pasando por una situación muy, muy mala. Y no solo por la acción sobre las endorfinas, sino también a la hora de mejorar la respuesta inmunitaria puede venir muy bien. Y personas que están pasando también por un síndrome de fatiga posviral. Ahí la naltrexona sí que podría ser interesante. Pero para una persona que quiere aumentar su nivel de testosterona, porque quiera mejorar su rendimiento deportivo, una persona que sufra de hipogonadismo idiopático por difusión mitocondrial, por ejemplo, o por acumulación de metales pesados, o por hipotiroidismo subclínico, la naltrexona va a hacer un carajo. Y si queréis aumentar vuestro nivel de testosterona, ya sabéis, en dosis de 50 o 100 miligramos, que te va a acabar afectando al estado de ánimo. Esto es importante. Además que en esas dosis también va a inhibir el apetito. Y en una preparación, si a lo mejor estás en volumen, yo creo que es lo que menos te interesa, inhibir el apetito. Las dinorfinas interactúan en el receptor kappa, estimulan el apetito, y si lo bloqueo, pues inhibo el apetito. Aparte que te quita el hambre, puede darte un poquito de sueño, dolor de cabeza. De todas maneras es un fármaco muy seguro. Para los que sean más curiosos y curiosas, pues ya sabéis, en la descripción compartiré más información para el que quiera profundizar. Espero que este vídeo sobre la naltrexona os pueda servir de ayuda y nos vemos en la próxima. Hasta pronto, chao, adiós.